se matan entre ellos, entre los empoderados, que no quieren entregar el poder, y la derecha mandada a la calle por líderes políticos golpistas, que lo fueron contra Chávez en el 2002. ¿Cuál era el problema en el 2002? Que no quieren que haya un gobierno de izquierda, no lo quiere Estados Unidos. ¿Sabe lo que es Venezuela respecto a Estados Unidos? Hay más ONG financiadas por Estados Unidos, por USAID, que pozos de petróleo en Arabia Saudita. Una al lado de la otra, las ONG, todas luchando contra Venezuela, todas haciendo fuerza, todas. ¿Usted se acuerda? Vamos a buscar lo que dijo Shapiro, el tipo que era el embajador que estaba en Venezuela cuando el intento del golpe de Estado, y que después se fue a Perú a procurar que no ganase Alan García y que ganase la contra, porque les convenía, en aquel momento lo tenían a García como que era un poco más a la izquierda y querían que ganara a la derecha. Cuando se va de Venezuela, está en Wikimedia Leak, el magnífico libro de Sebastián Lacunza y Martín Becerra. Hay 80 páginas, creo, dedicadas a Venezuela. Sí, todos los argumentos. Usted lee eso y puede entender Venezuela, que es a lo que se niegan la inmensa mayoría de los periodistas de la derecha argentina. No quieren leerlo porque cuando uno lo lee dice, che, esto es una locura, es una barbaridad. Todas estas ONG peleando en contra de Venezuela, de los intereses de Venezuela, a favor de los intereses de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Venezuela es la más numerosa del mundo. Puede ser en Medio Oriente, donde hay más petróleo todavía, o tanto como en Venezuela. Han hecho cualquier cosa con ese país, con todos los que se entregan, los que viven en Miami, los que toda la vida dieron el petróleo y los que nunca le levantaron una casita, como la gente, a las 2 millones de personas a las que el chavismo y después Maduro le entregaron por lo menos una vivienda, y sobre todo le dieron un poco de dignidad. ¿Usted sabe lo que vale la dignidad para el que siempre fue despreciado y aporreado? Por razones personales, alguna vez le he contado que conozco un poco de ciertas cosas de Venezuela, de la élite de Venezuela, y siempre me resultaron absolutamente despreciables en el desprecio que tenían por su pueblo. Ahí andaban con sus copas en las grandes reuniones, despotricando contra esos tipos a los que usted sabe cómo llaman, usted sabe cómo los llaman aquí, en la Argentina, a los que en el mejor de los casos les dicen cabecita negra. Imagine lo que ha sido en ese sentido Venezuela. Cuando apareció Chávez, con toda esa cosa caribeña que al principio costaba entender, por lo menos inmediatamente uno se daba cuenta que era el resultado que naturalmente tenía que recoger Venezuela. Después de las 11, después de la columna de Fernando Borrón, etcétera, lo vamos a escuchar otra vez a Rodríguez Zapatero, expresidente de España, que habla desde la condición de un hombre que presidió España defendiendo intereses contra Venezuela, y que seguramente tuvo que pelear contra Venezuela, pero que trata de ser un hombre justo, y que vea esa derecha. La verdad, conversar con un guaso como Guaidó, los otros deben ser parecidos, tenerlos en la mesa con un teléfono celular, hablando con Estados Unidos y recibiendo las indicaciones en la pelea contra un gobierno elegido democráticamente, como Rodríguez Zapatero sabe, como Alicia Castro sabe, como el presidente de Dominicana sabe, que ocurrió, que fue así con decenas de observadores. Lo mismo decían de Chávez, que era un gobierno dictatorial. Hay novelas y películas de los Estados Unidos donde aparece Chávez mencionado como un dictador del 2010-2011, eran las tomas. De esa manera lo tenía Chávez, construyeron esa figura y el tipo vivía sometiéndose a elecciones, una tras otra, y cuando le tocó perder, perdió una elección, no me acuerdo exactamente cuál. ¿Vos te acordás cuál fue la que perdió, Cintia? Chávez. Bueno, después lo buscamos, pero cuando le tocó caer, cayó y punto. Vamos a hacer un par de minutos de publicidad, vamos a ir a Polchi. Después escuchamos a los locos, porque nada más que una anécdota, lo que quiero compartir con ustedes. Un poco de barullo internacional sobre la estupidez humana. Pero está Mauricio Polchi en línea, lo escuchamos a Mauricio. Víctor Hugo, una protesta que se realiza en estos momentos en el edificio legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú 160. Son trabajadores de las aplicaciones de delivery quienes
rechazan la ley que se va a discutir a partir de las 11 de la mañana adentro del recinto. Bueno, uno de los trabajadores, ¿tu nombre cómo es? ¿Quién sos? Mi nombre es Nicolás Duchiski, de Jóvenes Trabajadores Precarizados. Bueno, ¿por qué la manifestación? ¿Qué rechazan? Estamos manifestándonos, rechazando una ley antiobrera de la Reta que busca regular el trabajo de los repartidores. Es una ley que no se discutió, ni nace de los trabajadores, ni se discutió con los trabajadores. La voz de los repartidores no se escucha en esta ley, no se expresa. Y bueno, cuando venimos a movilizar nos encontramos con un operativo de vallado y de policía y demás, tratando de... Porque bueno, saben que la ley nosotros no la queremos. ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes que es contraproducente para los trabajadores? Es una la ley empieza con una maniobra legislativa que es que la ley es de tránsito, digamos, regula el hecho de que los repartidores estamos en la calle y nada más. Entonces, parte del supuesto, o sea, parte de avalar y de hacer propio lo que dicen las empresas mismas, que somos colaboradores, que no somos trabajadores. Entonces, empieza por ahí y después impone una serie de obligaciones y restricciones a los repartidores sin otorgarnos ningún derecho. Por ejemplo, los que trabajamos para trabajar en Capital hay que tener domicilio en Capital Federal, hay que registrarse a un registro de repartidores, hay que pagar, vamos a tener que pagar además de monotributo ingresos brutos, tenemos que tener indumentaria reflectiva y todo, pero todo es una responsabilidad, una obligación y en última instancia una restricción para el repartidor que no cumple con eso. La empresa está por fuera de la discusión. ¿Van a hacer la protesta igual, las vallas? ¿Cómo ven esto? Sí, por supuesto, vamos a movilizar de todas maneras, estamos acá, estamos concentrando en la legislatura para que se escuche nuestra voz, que en esa ley no se refleja. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Víctor Hugo, allá va la legislatura, así que atención quienes circulen por la zona, que está bloqueado el tránsito a partir del operativo policial, toda la zona cercada por las vallas que se ubican justamente en las inmediaciones de la legislatura porteña, adentro sesión, afuera una protesta de trabajadores, en esta oportunidad son repartidores de las aplicaciones de delivery. Está en línea el presidente de la República, Alberto Fernández. Presidente, buen día. Qué gusto oírlo, Víctor Hugo. ¿Cómo está usted? Me imagino que el tema es Venezuela y que usted tiene puntualizaciones que le importa formular y que nosotros entendamos y por supuesto estamos muy atentos, presidente. Muchas gracias, Víctor Hugo. No, brevemente, porque claro, estamos en un tiempo de la Argentina donde cada uno usa la parte que le conviene de la información. Ayer o anteayer hubo una reunión en el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas y allí Argentina hizo el planteo que siempre hace. Argentina plantea, hubo un informe muy crítico, aunque menos crítico que el anterior que emitió Bachelet, donde planteaba los problemas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno. Pero después también agregó Argentina que nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano, y llamó a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos y sin intromisión de terceras potencias. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina dijo lo que siempre dijimos. Lo que siempre dijimos. Es exactamente lo mismo que dije yo en el G20, cuando le reclamé a los líderes del mundo que Argentina veía con mucha preocupación que en medio de la pandemia se condene a pueblos como el venezolano y el cubano a bloqueos económicos que solo conducen a la miseria a los pueblos. Las tres cosas fueron planteadas en el Alto Comisionado de Derechos Humanos. La preocupación por preservar los derechos humanos en Venezuela, la convicción de que el bloqueo lastima injustamente al pueblo venezolano y la necesidad de que la convivencia democrática se recupere en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos. Y que lo que debemos hacer los pueblos hermanos es ayudar a ese diálogo. Y que en eso no debe haber potencias internacionales que interfieran. Esto fue lo que se dijo.
Todo eso quedó sintetizado en que nosotros condenamos la violencia, los derechos humanos en Venezuela. Yo puedo mandarle inclusive el texto que se dijo en el alto comisionado y verá que es mucho más que lo que están diciendo algunos diarios. Es mucho más. Que nosotros, como país que ha padecido la violación de los derechos humanos, estamos siempre atentos a que ningún país se viole los derechos humanos, efectivamente estamos muy atentos. Que yo veo con preocupación cosas que pasan no solo en Venezuela, cosas que pasan en Ecuador o que pasan en Bolivia, estoy muy preocupado, porque los derechos humanos para cualquier argentino de bien, después de lo que nos tocó vivir, es obligación que nosotros nos preocupemos. Pero que eso no significa que nosotros avalemos cuestiones que tienen más que ver con la geopolítica que con la política real de los pueblos, como el bloqueo a Venezuela, como el bloqueo económico a Venezuela, o como la idea de que hay que intervenir a Venezuela para hacer una democracia a medida de otros. Nosotros no estamos de acuerdo en nada de eso, y lo hemos dicho, siempre lo he dicho yo en el G20, y se ha dicho el otro día en el informe presentado ante Naciones Unidas. Lamentablemente se sesga la información y se termina diciendo solo una parte. Por eso me parecía oportuno poder hablarlo, porque para mí es un tema muy serio. Es un tema muy serio. Yo hago todo lo posible porque Venezuela encuentre una salida, porque la pasan mal los venezolanos que viven en Venezuela y los venezolanos que se han ido de Venezuela. Y yo quiero que los venezolanos sean capaces de sentarse a dialogar y a resolver el problema. Y aclaro que esto lo hablo yo no hablo con la oposición venezolana, pero lo he hablado muchas veces con el gobierno de Venezuela, que sabe de esta posición y me la agradece, que sabe lo que he dicho yo en el G20 y me lo agradeció siempre. Por eso yo no quiero dejar correr esta idea que está ventilándose, porque no es cierta, básicamente no es cierta. Hemos dicho lo que siempre hemos dicho. El respeto a los derechos humanos es en cualquier lado donde nosotros hay un informe de alguien como Michelle Bachelet, que esto también hay que tenerlo en cuenta, que está planteando cuestiones sobre la vigencia de los derechos humanos. Digo también, porque justo decirlo, que el segundo informe de Michelle Bachelet expresamente valora la colaboración del gobierno en brindar información para que se conozca la verdad. Y esto habla bien del gobierno de Venezuela. Pero siempre he planteado en la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar que sea. Me solidarizo con la comunidad hispana, con la comunidad negra, cuando veo que en Estados Unidos se presentan los conflictos raciales que se presentan y los abusos policíacos sobre estas comunidades. Me solidarizo siempre con la comunidad judía cuando es atacada o violentada solo por ser la comunidad judía. No miro en qué país ocurre. He recibido en Argentina refugiados de Bolivia y sigo recibiéndolos y sigo abriéndoles los brazos para preservar sus derechos en un régimen que está también cuestionado en el respeto a los derechos humanos, y he llevado a los líderes del mundo, no a los compañeros del partido, con Trump sentado en la teleconferencia, con Merkel, con Macron, con Putin, he planteado mi preocupación y mi pedido de que los bloqueos se terminen, porque son muy injustos para los pueblos que lo padecen. Y hablaba puntualmente de Venezuela y Cuba. Por eso yo en esto siempre he tratado de ser coherente con mi posición. Y en esta vez también hemos sido coherentes, Víctor Hugo. Por eso me animé a pedirle este tiempo para hacer esta aclaración,
porque si no los diarios sesgan lo que uno dice y bueno, confunden y no es justo. Presidente, yo quiero hacer 2 o 3 consideraciones y tratando de ser lo más breve posible para respetar su tiempo, para que después usted cierre sobre esas consideraciones esta charla que estamos manteniendo. La Argentina sigue con el Grupo de Lima. El Grupo de Lima se creó para organizar la salida de Maduro del poder. Es una entidad claramente golpista y seguimos allí. Lo que dice Bachelet tiene una gran contraposición con lo que no dijo sobre Chile, donde trató de argumentar siempre en función de un Estado de Derecho que no cambiaba, y allí los derechos humanos fueron totalmente arrasados, con miles de personas que fueron presas, con personas a las que les arrancaron los ojos deliberadamente porque tiraban a la cabeza de la gente, para que las balas entraran por los ojos, cientos de personas que vivieron eso, una agresión brutal a los derechos humanos que para nada consideró como la de Venezuela. Dentro de unos días usted va a tener el éxito que tanto deseamos en la deuda externa o no. Si no lo tiene, usted sabe que va a estar sometido a un ataque impiadoso de los fondos buitres, como ocurrió con el gobierno de Cristina Fernández hasta el 2015, llevándose todo por delante y mintiendo que en la Argentina no había derechos humanos, que no había democracia y que había una dictadura. Por lo cual, también otros países podrían expresarse, como alguno lo hizo, con preocupación sobre lo que pasaba en la Argentina. Es tremendo el poder internacional que han tirado sobre Venezuela. Apelo, por último, a la credibilidad que me merece Rodríguez Zapatero, un hombre que representa un país con muchos intereses en Venezuela y que, sin embargo, habló claramente a favor de la limpieza con la que transcurrieron las elecciones anteriores. La derecha no se presentó porque sabía que perdía. Después sacó a la gente a la calle en un claro intento de golpe de Estado, que es lo que posiblemente en algún momento tenga que padecerse en algún otro país, esperando que no sea la Argentina. Los que intentaron el golpe de Estado fueron presos. La pregunta es, ¿qué defensa tiene la democracia frente a los que mandan a la calle a miles de personas a matar o morir en defensa de elecciones que fueron limpios, pero a ellos, como iban a perder, se les antoja que no? Este es mi bagaje, que puede resultar modesto, pero que me alcanza para tener una posición de mucha reserva frente a lo que dice Bachelet, y ni hablar lo que es capaz de decir los Estados Unidos, y es lo que, viendo la alegría que tiene el PRO, inmensa, la alegría que tienen Clarín y Nación y el Departamento de Estado, me hace pensar que el gobierno ayer dio un paso, presidente, un tanto desilusionante, para decirlo de una manera respetuosa, en el tema Venezuela. A ver, vuelvo respetando todo lo que usted dice. En primer punto, no tengo muy en claro qué dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre Chile, pero sí tengo en claro lo que yo dije. Y si usted busca en su memoria, va a encontrar que en algún momento planteé que me llamaba mucho la atención que los medios que estaban preocupados porque alguna vez el gobierno de Maduro había detenido a 1.800 personas, no estaban preocupados por la detención de más de 2.500 personas que habían ocurrido en Chile, en situaciones de extrema violencia. Con lo cual, no sé qué dijo Bachelet, pero sí sé lo que dije yo en ese momento. En segundo lugar, la Argentina no ha renunciado al Grupo de Lima, pero no participa del Grupo de Lima, y ha expresado todas sus diferencias con el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, a nuestro juicio, fue creado como el Prosur al solo efecto de eliminar el UNASUR, y fue absolutamente hecho con una argumentación ideológica, y nosotros no participamos de eso. Ahora, lo cierto es que el UNASUR, donde seguimos participando, hoy en día participan, si no me equivoco, 3 países, que son Venezuela, Argentina y Belice. Es lamentablemente una organización que por imperio de los 4 años que pasaron, quedó absolutamente desvalida. Nosotros, busque usted una reunión donde nosotros hayamos participado en el Grupo de Lima. Nosotros en el Grupo de Lima permanecemos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que el Grupo de Lima hace, y diciendo que en Venezuela, la solución de Venezuela
tiene que ser encontrada por los venezolanos. Y usted nombraba a José Luis Rodríguez Zapatero. Me encanta que lo haga porque José Luis es mi mayor referencia en materia de Venezuela. Y hablo permanentemente con él. Y escucho permanentemente lo que dice. Y estoy seguro que no tiene una mirada distinta a la mía. Alberto. Y creo, y con esto termino, que yo sí lamento por cómo han sesgado la declaración, lamento que la presenten como la han presentado y confundan a muchos compañeros. La declaración dice lo que siempre hemos dicho, preservar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, estar en contra del bloqueo que padece Venezuela y pedir que sean los venezolanos los que encuentren en una salida a la convivencia democrática sin interferencia de terceras potencias. Todo eso dice. Alberto, Cintia García, ¿cómo le va? Los saludo. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo te va? Muy bien, un par de preguntas puntuales. Esto que estamos, además de esta información, está también en la página oficial de TELAM, quiero decirle, la postura sobre Venezuela. O sea, no está instalado por los medios, sino como postura oficial. Argentina instó una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos en Venezuela, pero le quería preguntar puntualmente una cosa. ¿Argentina va a reconocer las elecciones legislativas de medio término que están en curso? Nosotros nunca hemos desconocido eso. No, pero es importante la pregunta. Cintia, si nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela, si es por eso que Guaidó no fue reconocido por nosotros cuando lo había reconocido el gobierno anterior. ¿Por qué llamaron elecciones? Para nosotros, ¿cómo? ¿Por qué oficialmente Argentina... Perdón, estoy con tos. No, está muy bien. ¿Por qué oficialmente Argentina llama a elecciones si hay un proceso eleccionario de medio término en curso? Sí, son esas las elecciones de las que está hablando Argentina. ¿Está hablando de las elecciones de medio término? ¿No claro, está hablando de elecciones presidenciales? No, son las elecciones que vienen. Lo que nosotros estamos planteando es que todo se desarrolle democráticamente. Pero si ya hay un proceso de eleccionario en curso, ¿por qué pedir elecciones? Y nunca, pero estamos hablando de las elecciones que vienen, pero lo que pasa es que también hay que tener presente que lo que están reclamando es que haya elecciones ya, y lo que nosotros estamos planteando es que hay un proceso eleccionario en marcha, que hay que respetarlo, y que nunca nosotros desconocimos la legitimidad del gobierno en términos de elección, en términos electorales, del gobierno electo en Venezuela. Por eso nunca reconocimos a Guaidó. Es muy importante. Como lo hizo España, por ejemplo. Nosotros nunca reconocimos a Guaidó. Y sí lo había reconocido el gobierno anterior. Por eso yo no entiendo estas confusiones. Mejor dicho, entiendo que algunos aprovechen tomar un concepto para no, pero Alberto, perdón que lo interrumpa, pero es central lo que usted está diciendo, porque lo textual... Pero Cintia, esto es lo que siempre hemos dicho. Pero déjeme leerlo en lo textual, déjeme leerle. Dice, nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a través de esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. ¿A cuál elección se está refiriendo? A la que viene, a todo el proceso electoral que se ha desatado y que está en marcha. Y que el mismo gobierno de Venezuela ha abierto, yo creo que correctamente, ha abierto la posibilidad de integrar un consejo electoral nuevo con participación de la oposición. De eso estoy hablando. Ese es el camino democrático que deben encontrar los venezolanos. Ese es. No otro. No soy yo el que le tiene que decir a los venezolanos lo que tienen que hacer. Ni yo ni nadie. Ni usted, ni Trump, ni nadie. Son los venezolanos los que tienen que resolver qué hacer. Y lo están haciendo. Han abierto un proceso electoral y el gobierno de Venezuela, el actual gobierno de Venezuela, el gobierno instituido de Maduro de Venezuela, porque con el tema de que hay un gobierno de Venezuela y otro que está deambulando por el mundo, el gobierno de Venezuela, además,
ha abierto canales como para darle mayor participación a la oposición y darle más transparencia al comicio. Pero lo que Y dice de usted, eso estamos presidente, hablando. lo que dice el presidente es muy importante, porque está poniendo negro sobre blanco, digamos, algo fundamental. Cintia, yo no voy a promover ningún golpe de Estado contra un presidente. No creo en eso. Por eso nunca he reconocido tampoco la autoridad del gobierno boliviano actual. No lo voy a hacer. Yo soy un hombre de la democracia. Me puede gustar lo que elijan o no me puede gustar lo que elijan los pueblos hermanos. Pero solo estoy obligado a respetar lo que eligen los pueblos hermanos. Y yo no me voy a meter en eso. Cuando nosotros hablamos de que se recupere la convivencia democrática en Venezuela, estamos hablando de que se sienten a dialogar y construyan una democracia. Hay un proceso electoral de medio término donde el gobierno de Nicolás Maduro está flexibilizando posiciones que inicialmente fueron más duras en ellos, como por ejemplo abrir el Consejo Electoral para que el Consejo Electoral tenga participación de la oposición, y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a que los venezolanos encuentren una solución. Eso es lo que tenemos que hacer, no otra cosa. Eso lo digo siempre, y además quiero aclarar, no se los estoy diciendo a ustedes, es el planteo que le hice a Macron, y creo que Macron comprendió la dimensión del problema. Es el planteo que le hice al canciller de la Unión Europea. Es el planteo que le hice a Pedro Sánchez, que ellos reconocen a Guaidó, quiero aclarar, y le hablé del error que significa eso. La verdad es que no entiendo cómo termino discutiendo esto, porque entiendo porque es confuso como lo presentan los medios, incluyendo a Tela, por lo que estoy escuchando. Es confuso, pero la verdad es que no entiendo qué estoy discutiendo. Hemos dicho Presidente, lo que siempre hemos dicho, y el PRO, en todo caso, en un comunicado que vi, hace un mal uso de eso. Hace un mal uso de eso. Nosotros vamos a condenar cualquier sesgo de violación de derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Y vamos a preservar la democracia en cualquier lugar del mundo. Miren, nosotros seguimos recibiendo gente de Bolivia perseguida y seguimos refugiándola en Argentina. Y se enojan cuando en una conferencia que convocó Pedro Sánchez con Iberoamérica, yo no quiero escuchar el discurso de una presidenta que yo creo que no ha respetado la vida democrática y ha alterado la vida democrática en Bolivia. Yo realmente soy muy coherente en este punto, porque como todos nosotros, sin que es más chica, tal vez lo padeció menos, o no sé, pero Víctor Hugo y yo, nosotros hemos vivido sin democracia, y nosotros valoramos mucho la democracia, y nos importa mucho la democracia, y nos importa mucho que se respete la democracia y los valores elementales del hombre que llamamos derechos humanos. Por eso, cuando escuché que como que hubo una interferencia, como que hubo un ruido, no me quise quedar callado, porque para mí es muy importante para nuestro gobierno, como gobierno, que se entienda lo que nosotros queremos hacer. Y si bien es cierto, Víctor Hugo, que no hemos renunciado al Grupo de Lima, solo nos quedamos para expresar nuestras discrepancias. Y nunca votamos con el Grupo de Lima, Víctor Hugo, nunca. Y nunca participé de ninguna reunión del Prosur, porque entiendo que fue una organización creada a medida de cierta ideología y para dividir el continente, y yo sigo creyendo en la necesidad de unir al continente. Presidente, creo que ha sido extraordinariamente generoso en hacer estas precisiones. No, ustedes, gracias por el tiempo que me han dado. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que me han dado. Y gracias por ocuparse. Desde ya, muchas gracias. El presidente de la República, Alberto Fernández, a propósito de este tema, y queda por supuesto todo lo que deriva de las precisiones que desde el cargo que ocupa, el más alto en el país, y desde sus convicciones personales hace
reparando un poco posiblemente para los oídos de los amigos que nos están siguiendo en estos momentos aquel disgusto del comienzo del programa. Lo que hemos escuchado, dicho con tanto respeto, con algunos argumentos que inmediatamente uno dice, sí, eso es verdad, Evo está acá, es verdad que no se ha reconocido a Bolivia, es verdad que no hubo un alineamiento con lo que se hace respecto a Venezuela hasta estas palabras de ayer. Es verdad que a lo mejor algo ha sido modificado sobre la marcha. También es verdad que yo lo tengo aquí a Maduro diciendo ayer a las 10:26, anoche, reitero mi denuncia, se prepara contra Venezuela una enorme campaña comunicacional internacional para mentir sobre nuestra patria. Estamos preparados para enfrentarla con la verdad de nuestro pueblo, que defiende con dignidad nuestra soberanía e independencia, y esto naturalmente que hace seguramente una referencia indirecta a lo que había surgido desde la Argentina, y esta es una gran verdad de Venezuela, una enorme verdad de Venezuela, contra quienes han hecho del funcionamiento de la mentira toda una historia muy dolorosa para la humanidad, que ya hemos mencionado, y no quiero ser redundante, mucho menos después del generoso acto del presidente de la República, viendo cuál era nuestro punto de vista, y seguramente el de otros puntos de vista y de otros llamados que ha recibido en el gobierno y de expresiones de algún disgusto que ha traído la posición anunciada en Ginebra en el día de ayer. Viene bien esta reparación. Yo quisiera tomar distancia y escuchar de nuevo lo que dijo, porque con toda honestidad, a uno lo supera un poco que sea el presidente de la República el que está dando explicaciones a partir de algunos dichos que seguramente no fueron expresados solamente por nosotros, pero sí sabemos lo que habíamos dicho, por lo cual quedamos más que agradecidos en cuanto a esa actitud y deseosos de revisar los argumentos de Alberto Fernández y encontrarle más fuerza, más potencia que a lo que motivó nuestro disgusto, que fue la información inicial, que vamos a repasar con Cintia en su momento, porque seguir hablando, ya esto que estoy diciendo me molesta porque la nota terminó en el momento que le agradecimos, y si no uno trata, no es para nada el propósito, de seguir teniendo razón en la idea que se manejó desde nuestro lugar y la que ha expresado el presidente, que dijo unas cuantas verdades, cosas que no se le pueden discutir. Es cierto que no ha apoyado en Lima, pero la mejor manera de no apoyar a aquello de Lima, por supuesto, sería estar afuera y darles la espalda. Pero también es verdad que tiene mucha fuerza internacionalmente que esté aquí Evo, y que desde aquí Evo haya dicho cosas, y que desde Venezuela lo piden por terrorismo, y que aquí siga firme y haciendo declaraciones que ustedes han escuchado en nuestra emisora, por ejemplo, Evo Morales. Un disgusto inesperado en medio de luchas mucho más importantes para lo local, para lo interno, pero que también tienen relación con aquello de los sentidos soberanos, las dignidades nacionales, etcétera, etcétera, que se manejan. Y cualquier cosa que nos haga ruido, por lo menos a quien les habla y seguramente a muchos más, de un alineamiento de cualquier naturaleza, con toda la trampa internacional que significa Estados Unidos, a uno lo brota inmediatamente. También es verdad que con esa prevención y ese prejuicio uno puede ser más de una vez víctima de apresuramiento en alguna consideración que pueda hacer, porque todo nos viene del enorme monstruo internacional. Y puede haber razones como las que explicó Alberto Fernández, que nos hagan entender un poco más el todo. No sé, Cintia, si querías hacer un cierre de este tramo. A mí me parece que ya estamos bien del tema. Hago un cierre muy breve. Me parece muy importante lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que es el presidente de todos los argentinos, pero también representa algo, una tradición, ¿no?, de defensa regional de América Latina. Entonces, me parece trascendental que él haya aclarado que no se pidió elecciones presidenciales en Venezuela, porque eso sería avalar las recetas injerencistas, que estaba hablando de las elecciones de medio término de legislativas del 6 de diciembre y que convalidó el proceso legislativo venezolano. El texto entonces, porque eso es importante, el punto de partida. Si vos tirás un cohete a la luna y te corres 1 milímetro en el punto de partida,
le vas a errar por miles de kilómetros al momento de llegar el cohete. Si uno tira una opinión a partir de un dato que es discutible, por lo menos el recorrido que se hace también puede ser equivocado. Yo estoy muy convencido, por supuesto, de lo que es el tema Venezuela. Vivimos argumentando al respecto. Lo que me gustaría revisar es el punto de partida, la información inaugural de todo este disgusto que a muchos nos ha provocado la actitud argentina. Si estamos hablando de es urgente que llegue diciembre, que vendría a ser el espíritu, para que se pueda ver el resultado de esas elecciones, que de paso les digo, van a ser, Cintia, igualmente objetadas, igualmente atacadas, no aceptadas, etcétera, porque esto es lo que ha ocurrido históricamente, dado que gana la izquierda y no gana la derecha, entre otras cosas, primero porque todavía hay más chavismo que otra cosa política en Venezuela, y segundo, porque la derecha, en sus ambiciones y expectativas, vive jugando dividida. Guaidó ya perdió la condición de referente de la Asamblea General. Aquel día que payasescamente trató de pasar por la reja, estaba la puerta abierta para que pasara, y él no quería entrar porque iba a perder con uno de la derecha más potable que él, que el gobierno de Maduro iba a votar, pero que es de la derecha, pero de la derecha recalcitrante, que tendría que ser el verdadero representante de los Estados Unidos, lo cual es una vergüenza hablar de representante de los Estados Unidos en el gobierno venezolano, eso que es Guaidó, en esa enorme estafa internacional perpetrada por Estados Unidos, el Reino Unido que le retuvo todos esos lingotes de oro, $1.000 millones, etcétera, en una estafa bien pirata, bien propia del gobierno histórico del Reino Unido. Salgamos de esto, por favor. Pido disculpas al servicio informativo de la radio, pero los invito ya mismo a que no quedemos en deuda con toda la información y escuchamos a Alejandra con un informativo extrañamente tardío para nuestras costumbres.